Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también es dignísima institución para formar jóvenes en alto riesgo. Necesita de su apoyo, de su caridad, porque las manos que reciben ese apoyo son los salesianos de la Iglesia Católica. Y ahí no hay peligro en seguirle, como era la frase aquí. Porque eso es gente, esas son las manos de Dios. Ahí no hay peligro. Ahí sí es verdad que el lucro está sepultado. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el presidente va de viaje a Estados Unidos, creo que era Washington, una reunión con el presidente Biden, temas regionales, excelente. Los compiladores de viajes presidenciales tienen que anotar ese otro. ¿Cuántos viajes llevará el presidente? Andrés L. Mateo, que es un gran compilador de los viajes presidenciales, me imagino que va tomando nota, aunque está como embajador en la UNESCO, en París, Francia. Pero siempre hay compiladores
los que compilan esos viajes para fines más luego de o promocionar la figura del presidente o criticarla por los viajes que muchas veces terminan en un marco prometedor para acciones futuras. Pero que le vaya bien al presidente. Tal vez se deriva algo para nosotros que no sea una imposición, porque como está la situación ahora mismo, para el mundo, Estados Unidos está en guerra, porque sus dos principales aliados, Israel en Medio Oriente, y no solamente Ucrania, sino Europa. Europa, la Unión Europea y Europa en sentido general, es un aliado de Estados Unidos histórico, pero al mismo tiempo están en guerra, aunque no estén sintiendo físicamente la guerra, pero la sienten económicamente, porque son suplidores de armas, de suplidores de medicina, de habituallamiento para ese ejército, uniforme, qué sé yo, botas, zapatos, ropas especiales de invierno. Y Ucrania necesita de todo porque es un país que ha estado muy afectado por la guerra. Entonces, es un país pequeño peleando contra un país tan grande como Rusia. No hay duda que necesita del apoyo, los apoyos de todos esos países de Europa, y entonces se puede decir que esos países están en guerra también. Entonces Estados Unidos sabe que eso conlleva solidaridades de sus vecinos, de sus amigos en el mundo. No sé qué temas serán tratados allí, pero Estados Unidos querrá saber tal vez cómo está todo. Y se aprovechan todas esas reuniones, aunque tal vez no se convoquen con una agenda así, pero se calibran las cosas. Porque fíjense cómo está América Latina hoy. Como, digo, esos regímenes supuestamente de izquierda, vapuleados electoralmente, repudiados. Pero vimos el de Bolivia. Un país como Bolivia, un país que está tan alejado, tan desconectado, porque es un país que está en medio de Sudamérica, pero encaramado en los Andes, allá arriba, y ese país es un país que siempre vivió como aislado. Entonces sale un presidente y dice que hay que romper relaciones prácticamente con Israel. Rompió la relación porque es un presidente de izquierda. Vaya usted a ver. Entonces, son actitudes hipócritas, como yo he dicho, porque ¿dónde estaba el presidente de Bolivia cuando bombardearon a Ucrania? Cuando Rusia mató muchísima gente en Bucha, mató y barrió la ciudad de Mariupol. ¿Dónde estaban estos hipócritas? ¿Dónde estaba Lula? Lula es tan hipócrita, ese charlatán, digo yo, Manuel Fernández, y me permito decírselo a sí mismo, aunque sea un dignatario que ganó por voto democráticamente en Brasil. Tengo que decirle que no es más que un hipócrita, porque cuando se inició la guerra, Rusia comenzó a devastar a Ucrania, lanzándole bombas y misiles en medio de la población civil, encima de una clínica, encima de un tren de pasajeros, encima de un teatro cargado de gente, de una iglesia. Y no tienen que ver a dónde cayera eso y mataba a quien fuere. Niños, parece que está permitido matar niños blancos ucranianos o niños blancos cristianos, ortodoxos o católicos o armenios de esos coptos y todo eso cristiano. Está permitido matarlo, está permitido que incluso lo maten en Irak y en Siria. A todo el que sea cristiano lo borran. El ISIS mató no solamente cristianos, no, mató musulmanes por decenas de miles, asesinados y degollados, principalmente ese es el método. Tranquilos. Nadie salía a hacer la algarabía que había. El propio Saddam Hussein gaseó al pueblo kurdo. Nadie salió a defender a los kurdos. Pero
Palestina, yo he dicho, no hay dos pueblos que tengan más defensores que Palestina y Haití. Ahí aparecen inmediatamente los defensores para solamente anunciar, pero cuando viene la ayuda, se necesita del amigo, no aparece. Entonces, así es que está hoy el mundo. Estados Unidos, me imagino que tendrá que fijar algunas decisiones en sus aliados, la fija, porque Estados Unidos es una hiperpotencia y la más atrayente de todas las hiperpotencias o de las potencias. Es atractiva porque es el núcleo, como hemos dicho nosotros aquí muchísimas veces, es el núcleo de la globalización, el núcleo básico de la globalización en Estados Unidos, porque cumple con los 4 fundamentos básicos de la globalización. Militarmente, económicamente, es el centro mayor de capitales del mundo, es Estados Unidos económicamente. Militarmente, he dicho que tiene más de 4.000, casi 4.200 bases en territorio norteamericano, incluyendo 100 y pico en territorios extracontinentales. Además de más de 557 bases en 42 países, ese país que se llama Estados Unidos de Norteamérica, la hiperpotencia. Culturalmente es el centro de la cultura popular del mundo, es Estados Unidos. Y medioambientalmente también es el más contaminador, no hay duda de ello, por ser esa hiperpotencia que es. Entonces Estados Unidos tiene muchos amigos y por eso también tiene muchos enemigos. Y lo estamos viendo ahora con esas hipocresías. Yo vi a Lula ahí, casi lloroso, en un video, un Twitter, casi lloroso, pidiendo que acabando con Israel. Israel, que eso es un crimen y eso es un genocidio, que hay que parar eso. Pero repito, cuando Putin borró Grozny o Alepo en Siria y Grozny en Chechenia, callados, ninguno hablaba. Borró Mariupol y los crímenes de Bucha, se quedaron todos callados porque son comunistas. Y Rusia entonces, Rusia es comunista, Putin es comunista. Una barbaridad. Pero esa es la hipocresía que hay contra Israel. Entonces, Israel, hay árabes que no son enemigos de Israel, porque viven más de 1 millón de árabes viven allí en Israel, que incluso, me voy a extender en este tema, porque yo creo que vale la pena. Porque hay que ir atrás para entender esta situación. Se ha querido enseñar a cierto mundo, no a todo el mundo, a cierto mundo se le ha querido enseñar, o no enseñar, sino mostrar. Se le ha querido mostrar que Israel es un ocupante de todos esos territorios de Palestina que se los robó. Me lo cogí para mí. Y no es así. Israel tomó su parte, la que le tocaba. Pero los palestinos dijeron desde el principio que eso no le pertenecía a los judíos, porque los judíos no vivían ahí, cosa que es falsa. En Palestina, en el año 1917, porque yo recuerdo cuando se celebraron los 100 años de la famosa resolución de Balfour. ¿Cómo se llamaba Balfour? Creo que era Arthur Balfour, James Arthur Balfour. Ese era el canciller de Inglaterra en el año 1900. No sé si en 1905, 1900 por allá. En 1917. Balfour, en Europa siempre hubo mucho antisemitismo, o ha habido antisemitismo. Yo recuerdo leyendo una novela de Umberto Eco, El cementerio de Praga. Esa novela fue considerada como antisemita porque tenía mucho, o tiene mucho capítulos dedicados a ese problema de los judíos
Pero ahí leí que Hitler, probablemente lo que más influyera en el antisemitismo de Hitler fuera leer los protocolos de los sabios de Sion. Un documento falso que se acusó a los judíos de haber elaborado ese documento, y fue un documento que lo hicieron antisemitas para culpar a Israel y ponerlo en un plano de que Israel era la desgracia del mundo, una culebra que enredaba el mundo entero. Así es que aparece la figura. Eso, si Hitler leyó eso y lo interpretó así, imagínense cómo fue que cobró esa interpretación. Es decir, Europa siempre ha sido antisemita. Entonces, hasta una decisión para buscar que Israel tuviera un país, un pueblo, se interpretaba como antisemita. Es decir, a Balfour, como canciller de Inglaterra, se le mostró, porque él planteó llevar los judíos a Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial y esa cosa, entonces vamos, señores, con este problema de todos estos judíos hay que sacarlos de Europa. Se pensaba que esa actitud era una actitud antisemita en sí, pero al mismo tiempo creó el problema allá. Bueno, hay que dividir a Palestina, ese era buscarle un espacio a los judíos. Eso, no hay duda que caló entre los palestinos y eso inquietó mucho a los palestinos. Pero ¿qué pasaba en Palestina? Ahí vivía en Palestina árabes y judíos, vivían tranquilos. Nunca hubo problemas. Pero ahí en esa población, que era alrededor de 700,000 o 600,000 habitantes, el 10% vivían ahí judíos y un 10%, un 9% de cristianos. Siempre vivieron en Palestina y se llevaban todos muy bien, porque esos eran los lugares santos, siempre fue la Palestina y Jerusalén. Pero aquí hay gente que han puesto al mundo a pensar que Israel fue una cosa mandada a poner allí. No es verdad. Ahí había presencia judía. El 10% de la población de Palestina eran judíos y árabes israelíes, árabes judíos también hay. Pero en el 48, cuando se dividió a Palestina, Naciones Unidas, Inglaterra, principalmente Inglaterra, que le quita eso a los otomanos, porque cuando los otomanos gobernaban a esa Palestina, estaban árabes y judíos, vivían tranquilos ahí, no tenían molestia entre ellos, ni cristianos como musulmanes, también se llevaban tranquilos ahí. Cuando se forman los dos estados, entonces participa no solamente Inglaterra, que participó ahí, y Francia, Francia manejaba a Damasco, a Siria, y parte de Siria fue concedida para agrandar a la Palestina. Francia ayudó a Inglaterra con esos asuntos. Pero esas dos naciones se pusieron de acuerdo con Naciones Unidas y nace Israel en el 48, por ese mismo tiempo nacía también Palestina. Incluso tenían una ventaja para ser el país de Palestina. ¿Cuál era? De que ya Jordania controlaba la parte este de Jerusalén. Es decir, era muy fácil, si los palestinos aceptaban la división que hizo Naciones Unidas en el 48, quedaba Jerusalén, le hubiera quedado la mitad de Jerusalén como la capital, Jerusalén Este. Pero las Naciones Unidas declararon entonces a Jerusalén la ciudad internacional. Porque entonces son 3 religiones que tienen que confesar ahí las 3, entonces un lío, no se puede ir porque aquel prohíbe, un lío. Pero los palestinos se regaron, como dice, y dijeron que ellos no aceptaban a Israel ahí, que esa gente andaban por el mundo y que como estaban por el mundo en Europa, que se quedaran por allá.
Pero los judíos tenían su derecho a estar ahí. No es verdad que vinieron ahí y fueron impuestos y se robaron toda la tierra palestina. Lo que pasa es que tuvieron que adoptar la política de tierra por paz para poder negociar con tanta gente en contra. Y hay que ver lo que es el pedazo que tiene Israel. Y ese mundo musulmán en el globo, medio globo, es musulmán. Entonces yo creo que hay mucho de hipocresía con estos asuntos, porque cuántos muertos, señores, ha puesto no solo Israel, sino Occidente. Pero los mismos musulmanes, ¿cuánto han puesto? Como he dicho yo, ¿cuánto han puesto los musulmanes? Muertos por musulmanes o por árabes. Verbigracia, ISIS. Hoy ahora no acaba de pasar una guerra, o está esa guerra pendiente entre yemeníes y Saudi Arabia, y muchísima gente ahí en Yemen, está dividido en dos, peleando entre ellos, Irak e Irán peleándose entre ellos y gaseándose. Ahora es que le molesta al mundo que Israel entonces esté peleando una guerra que no la buscó, porque Israel no buscó esa guerra. Esa guerra la buscaron y lo provocaron gente irresponsable como eso de Hamas, sabiendo que usted no puede retar un ejército como ese, protegiéndose en la población civil, porque Israel iba a responder, fuera quien fuera y como fuera, iba a responder, porque lo ha hecho otras veces por cosas menores. Imagínate esta: sacarle los ojos a niños, degollar niños, asar un niño como si fuera un cerdo, un niño vivo, asarlo en un horno como si fuera un cerdo. ¿Ustedes creen que esas cosas lo va a tolerar ningún país? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues yo creo que es importante hacer estas explicaciones necesarias, pienso yo, con estos asuntos de Medio Oriente, porque es que Israel es un país amigo de nosotros también.
Y siempre Israel ha contribuido con el desarrollo tecnológico en República Dominicana, ha participado, tuvo vida judía, no sefardita, no vida judía. Porque el sefardismo desde que vino a España a esta tierra trajo sefardismo. Los judíos españoles se regaron por el mundo entero y todas estas colonias que tenía España. Es decir, aquí vinieron judíos de verdad, los judíos que trajo Trujillo aquí, que aceptó Trujillo y lo asentó allí en Sosúa. Y esa comunidad ni vino a pedir aquí, sino vino aquí a producir riqueza, Sosúa. Es decir, esa sociedad lo que ha hecho es ser productiva en el mundo entero, pero eso crea envidia. Entonces eso es lo que ha pasado con Israel, eso es lo que yo pienso. Los grandes banqueros europeos eran todos judíos. Rothschild, el barón de Rothschild, qué sé yo cómo se llamaba el hombre. El barón Rothschild tenía todas las monarquías de Europa, tenían que salir a buscar peso prestado. Se lo prestaba el barón Rothschild. Cuando Napoleón necesitaba dinero para su guerra, tenían que ir donde esos banqueros, porque esos son los judíos eran que tenían los cuartos. Siempre ha sido así. Pero esa es gente que no salen a robar, salen a trabajar. El único judío ladrón que nosotros hemos conocido, si fue ladrón, pero fue mafioso, tiene que ser, aunque sea robarle al fisco, fue Meyer Lansky, que fue el segundo jefe de la mafia junto con Locke y Luciano en Estados Unidos. Pero los judíos son gente de trabajo, ahorran, no botan su cuarto, no salen a beber romo, no andan con tercereguero de mujeres. Entonces, esos son los judíos. Y lamentablemente entonces tienen muchos adversarios, muchos enemigos. Así vemos muchísimos hipócritas, este Boric, el de Chile, sale el otro, el de Bolivia, sale Lula, todos los comunistas, Petro, de Venezuela, y salen todo eso, pero Rusia mata como si fueran como mosca, mata Putin. Todo el mundo callado. Pero ¿y en China? Los uigures y los rohingya de allá de Myanmar son muertes, pero Irán mata miles de jóvenes. Mató en las calles de Teherán porque una mujer, una joven, no llevaba un velo y la mataron. ¿Ustedes creen que esas son sociedades? Son salvajes, verdaderos salvajes. Bueno, vamos a seguir como se vaya desarrollando esa guerra, que no va a terminar bien, pero yo he dicho que Israel, su meta es hacer lo que hizo con Paz para Galilea, en Líbano, sacar OLP, y OLP se rindió, aceptó salir. Jamás no le va a quedar más que, lo más que lo puede salvar es que se larguen de ahí, se vayan para Irán o para Yemen, qué sé yo, por ahí. O morir ahí peleando, van a tener que morir peleando contra ese ejército de Israel, que lo va a exterminar, así de sencillo. Bueno, el que no se va a exterminar es el gobierno dominicano, porque este es un gobierno que le gusta el préstamo. Y si es por cuarto, el presidente Abinader no es verdad que va a fracasar, ni su reelección le va a faltar dinero. Porque este es un gobierno que ha manejado, señores, 4 billones de pesos, he dicho yo. Pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Y esa suma de dinero? ¿Y dónde está ese dinero? Ah, esa es la pregunta del millón. Y fíjense que hay pocas obras, porque se le ha señalado, pero no es que se le ha señalado que son pocas las obras, es que el gobierno ha admitido y las autoridades de Hacienda y qué sé yo, presupuesto, admiten que el gasto de capital es bajo y que el gobierno tiene que aumentar su gasto de capital para activar más la economía, que la construcción, incluso la política del Banco Central, van orientadas ahí a estimular el sector privado, pero al mismo tiempo el gobierno que utilice sus recursos, sus cuartos. Pero uno no sabe, es que este gobierno gasta dinero en muchísimas, qué sé yo, en muchísimos agasajos, como dicen, porque yo no entiendo. 1.885 millones de dólares prestados. Hoy aprobó la Cámara de Diputados los
diputados se van, los diputados de la oposición, porque ya raya, eso raya en la irresponsabilidad, porque este país no puede pagar esa suma de dinero que debemos. ¿Y de dónde que vamos a pagar? Cuando Puerto Rico se declaró insolvente, debía 70 mil millones de dólares. Nosotros, claro, somos más grandes que Puerto Rico, pero Puerto Rico tiene una economía más fuerte que la nuestra. Entonces, Puerto Rico se declaró insolvente, que no podía pagar. No tienen deuda externa, ellos no tenían deuda externa, pero sí deuda pública. Entonces era rogándole al gobierno federal de los Estados Unidos que lo ayudara a pagar eso, o que le condonaran deuda, y le condonaron más de 40 mil millones de dólares a Puerto Rico. Pero República Dominicana no es así. Entonces, yo estoy viendo que el gobierno, esto es una forma irresponsable de endeudar este país, porque ¿para qué que todo este dinero se toma? Porque esto es Balaguer, que era un gran, qué sé yo, un gran conservador, diríamos, del respeto a la dignidad del pueblo dominicano, porque es que hay que, señores, recordar las cosas que este país tuvo que pasar en el siglo XX, siglo XIX, por esa deuda irresponsable tomada por gobiernos endeudadores. Entonces, esta situación que se está creando de deuda, para un gobierno que no enseña, diríamos, esa seriedad en el gasto. Porque si uno viera que se está haciendo una revolución infraestructural en la República Dominicana, usted dice, bueno, se está moviendo el dinero ahí, pero es que eso no se ve. Salvo 3 o 4 obras grandes, que se pueden decir grandes, que están sustentadas en el crédito extranjero, en la deuda, porque no hay ahorro interno. No hay una obra que se esté haciendo con ahorro interno aquí. Entonces, este gobierno gasta 4 billones de pesos. Y usted no ve esta obra inconmensurable como pasó en los gobiernos de Balaguer. Entonces, hasta el partido de Balaguer, que por lo menos debieran tener alguna dignidad por ese nombre de Balaguer. Porque si hay algo, si hay un ruido sordo, yo diría, que queda de ese gesto de Estado de Joaquín Balaguer, ese respeto que tuvo por esa bóveda extranjera. Nunca quiso arrimarse a esa bóveda con intenciones ilimitadas, sino con aquellos préstamos que eran casi imprescindibles, que él no se podía negar porque eran necesarios, obligatorios, había que tomar ese préstamo obligado. Es decir, cuando el BID, el Banco Mundial, por ejemplo, el Eximbank, esos bancos, qué sé yo, le decían a Balaguer, mire, presidente Balaguer, el BID tiene demasiado fondo y necesita prestarlo, porque si no vamos a coger candela con este dinero, porque este dinero hay que pagar intereses. Y entonces, y si todos los países de América Latina le imitasen a usted, ¿qué va a pasar? Porque entonces usted es un mal ejemplo para América Latina. Si todos los países de América Latina se van a hacer como usted, que se va a hacer todas las cosas con ahorro interno, lamentablemente los dineros del Banco Interamericano van a coger fuego, porque nosotros tenemos que pagar intereses. Entonces hubo préstamos que había que aceptarlos. Verbigracia, por ejemplo, el préstamo del Pidagro 1, Plan Integral de Desarrollo Agropecuario. Entonces Balaguer no se podía negar porque era un dinero tan entregado a unas tasas tan bajas, que no voy a decir que eran regalado el dinero, pero el dinero venía a tasas muy bajas. Entonces eran préstamos que había prácticamente que aceptarlo, porque no se podía dar el mal ejemplo en América Latina. Entonces por eso Balaguer, su deuda en 12 años no llegó a 900 millones de dólares. Este gobierno tiene 3 años y tiene 30 mil millones de dólares ya en contratación de deuda
Ya, no en contratación de deuda ya gastada, que es peor. Bueno, tal vez estos últimos fondos que se van a gastar ahora, porque no es para guardarlo. Dios mío. Y yo creo que eso es un acto muy, muy irresponsable de los gobiernos endeudadores, porque usted está endeudando a unas generaciones que no son las suyas. Porque usted está endeudando a unas generaciones futuras que van a tener que pasar las humillaciones probablemente, que no van a poder pagar o van a tener que aguantar que le hagan, por ejemplo, como yo cité aquí, ese caso de Argentina. El barco Libertad, la fragata Libertad creo que se llama, el buque escuela de la Armada de la Argentina fue secuestrada en Ghana, oiga eso, allá en la costa occidental de África, porque los bonistas de aquellos que le llamaban bonos buitre, creo que le llamaban, unos bonos que estuvieron devaluados, esos bonos argentinos, y bueno, y eso ya no valían nada, pero los bonistas dijeron que valían lo que ellos plantearon, o mejor dicho, entregaron. Como ellos entregaron X cantidad de dinero por cada bono de eso, ellos tenían que cobrar su cuarto, ellos tenían que ver que eso estuvieran devaluado. Y eso le trajo muchísimos problemas a Argentina, una verdadera humillación. Miren cómo está Argentina todavía hoy arrastrando esa humillación. Claro que ese país sin gasolina. Parece que los astros como que se alinean cuando van a pasar las cosas, porque el Milei, que no es un hombre de mucho control, pero va a tener que ganar las elecciones en Argentina, porque fíjense, el ministro de Economía de Argentina, el señor Sergio Massa, es el hombre que sacó más votos en la primera vuelta. Y tiene que enfrentar, en el balotaje de segunda vuelta, tiene que enfrentar a Milei, pero unido a los votos de la señora Burrich y otros que se agregarán ahí. Es decir, se alinean los astros. Y vamos a decir que el peronismo, bueno, podía tal vez superar a Milei. Porque un populismo, el clientelismo, la historia de lucha del peronismo y todo aquello, y todo ese clientelismo que ha habido en Argentina y ese robo que ha habido en Argentina, tal vez podía haberle garantizado, pero fíjense la situación que se ha presentado. Ahí no hay gasolina. Usted va a Colombia, en Colombia la derrota ha sido humillante para esos locos que están ahí socialistas, que ese Petro, que eso no tiene juicio. Pierde casi todas las alcaldías principales, Medellín, pierde Cartagena, qué sé yo, perdió, bueno, Bogotá, una cosa de loco. Venezuela, peor, es decir, Argentina está como Venezuela. Oigan por dónde que andamos. Bolivia, fíjense el respeto que hay en Bolivia. El presidente que hay hoy era una especie de correveidile, un CBD de Evo Morales. Ya están enemigos, porque es que el diarismo es lo que derrota a los comunistas y socialistas. El diario, la calle, el diario vivir lo derrota, porque todo se le complica. Pues son unos locos. El de Chile, ese otro que anda, el pobre, joven, uno sin experiencia, y vienen a hacer muchísimos tollos ahí. Ahí están dando tumbos todos esos gobiernos de izquierda que no van para ningún lado. Pero sufren los países, no hay duda de ello. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que las autoridades nacionales andan como si fuera, como se dice, como si estuvieran silbando. Andan en las calles, los funcionarios, todo anda bien. No hay por qué preocuparse, pero es que la cosa no está así. Yo estaba viendo ese asunto del azúcar, señores, pero el azúcar a 50, el día pasado yo recordaba aquí que fui a un colmado y pedí un azúcar, iba a comprar un poco de azúcar porque se necesitaba. Yo no la uso el azúcar, pero en la casa se necesitaba el azúcar. Y voy a comprar 2 libras de azúcar y me estaban cobrando como 110 pesos por 2 libras de azúcar. Oh, pero el azúcar anda a 50 y pico de pesos la libra. Y eso como que no es normal. Pero alguien tiene que ponerle freno a eso. Entonces el gobierno, vamos a admitir que no hay un control de precios. Sí, ya eso, la ley 13, eso fue eliminado. Eso era en tiempo de Balaguer. Que Balaguer peleaba si le aumentaban un chele a un huevo. Imagínense usted. Pero eso desapareció, la ley 13. Y después hubo una ley ahí, la 27, qué sé yo cuánto, no recuerdo, que también era una ley de esa proteccionista del consumidor. Pero el gobierno dice, bueno, si hay una especulación, yo no puedo ya usar a INEPRE, porque INEPRE no tiene la amplitud ya para, qué sé yo, contrarrestar el agiotismo. Pero si falta azúcar, vamos a importar azúcar, porque ¿cuál es el problema? No podemos mantener una población manos arriba con los precios de un producto que lo podemos traer para satisfacer la demanda o por lo menos llenar los canales de comercialización y evitar el agiotismo. Pero aquí parece que el gobierno parece que no está en reelección. Pues yo muchas veces digo, ¿y qué es lo que vamos a reelegir? Porque usted va a los hospitales y problemas. Usted va a los problemas de la agua, no hay agua. La gente llora por los caminos, los apagones, la tarifa eléctrica, pero con esas cosas, los alimentos caros, los combustibles caros,
Los fertilizantes no están baratos, por tanto los alimentos que salen del campo también vienen caros. La producción no es abundante, lo he dicho muchísimas veces, porque si hay abundancia, no hay escasez, pero usted va, señor, y ahora mismo usted va al supermercado y no encuentra ni brócoli, ni coliflor, ni hay, ni qué sé yo, y faltan muchísimos vegetales. No sé si es que en Constanza han caído algunos aguaceros y han dañado los vegetales. Pero hay una serie de problemas que se han ido generalizando. Y como que el gobierno se queda igualito. Esos problemas de la frontera, hay que ver la situación que están pasando esa gente por ahí, pero la frontera está cerrada, Jimaní está cerrada. Jimaní es una frontera que no es como Dajabón, porque en Dajabón es un mercado ahí, qué sé yo, un mercado que le hace mucha falta también a la gente de por ahí, porque es un mercado muy activo entre mercaderes de la zona. Claro, pasan las patanas y muchos autobuses pasan por ahí, y está la zona franca, tiene una actividad comercial muy alta. Pero en Jimaní, lo que pasa por ahí es pesado, porque por ahí usted va a Jimaní, allá a Malpaso, y usted ve ahí 500 furgones, camiones, colas de patanas. Es una cosa de loco. Como dice, eso es de loco ahí, un manicomio de camiones en Malpaso. Me imagino eso parado, esas, como dicen, esas ruinas económicas silentes, esos furgones o esas patanas si están por ahí cargadas, esperando que den luz verde en Haití, qué sé yo. Porque el gobierno dominicano el gobierno dominicano tiró la toalla. El gobierno dominicano ya no puede decir nada, lo único que le queda es lo biométrico. Porque el ejército tiene que cumplir su papel, porque para eso que están ahí. Ahí no hay que mandar, qué sé yo, un mensaje, miren, cuiden la frontera. No es para eso que ustedes están ahí. Yo incluso he dicho, manden el ejército entero a la frontera. Yo debo tener más de 12 o 13 años diciendo eso aquí. No quiero ver fortalezas del ejército de que en el Ceibo, en una fortaleza del ejército en Moca, una fortaleza del ejército en Salcedo, una fortaleza del ejército en San Francisco de Macorís. ¿Para qué? Manden eso todo para la frontera. He dicho yo. Y hay que ser coherente. Porque entiendo que si se van a corromper 1000 guardias, si yo mando 20.000 guardias, es más difícil que se corrompan los 20.000 porque van a tocar a centavos. Eso no hay vida, como dicen. Entonces, la situación que hay en la frontera, ya la frontera está tranquila, los haitianos siguen con su canal, el gobierno dominicano está rendido, lo único que le queda es lo biométrico, repito, porque ya las líneas aéreas están abiertas y si abren las líneas aéreas hay que abrir los consulados, he dicho yo. Porque no tiene sentido usted montarse en un avión si usted no tiene un pasaporte. Porque usted supone que así que monta la gente en los aviones, a menos que sean aviones privados. No sé cómo se fiscaliza eso aquí, pero se tiene que fiscalizar aquí, aunque usted venga en un avión y se aterriza en un aeropuerto privado o aeropuerto público. Tienen que estar bajo vigilancia del gobierno. Entonces ya el gobierno le está dando luz verde a los consulados en Haití, o por lo menos al de Puerto Príncipe. Es decir, ya el gobierno dominicano tiró la toalla con respecto a Haití. Pero Haití ahora es que tiene la sartén por el mango. Es decir, no quiere. No, si no me quitan esto, no hay negocio. El gobierno dominicano dice que va a mantener las medidas biométricas, que eso realmente funciona para ese mercado de allí y el mercado probablemente de Elías Piña, porque el mercado de Pedernales es un mercado, parece que no es muy grande y eso es viejo ahí, es la entrada y salida de los haitianos, compran y se van o viven ahí. En resumen, los únicos 2 puntos calientes para lo biométrico es Elías Piña y Dajabón, no hay duda. Entonces, ya eso es una medida prácticamente mínima con respecto a la crisis que se ha creado en Haití, que se ha creado por Haití. Yo he dicho que el problema con Haití no es esa frontera, porque la frontera se supone que la debe cuidar el ejército. Yo he dicho 1000 veces eso. Entonces, ¿para qué yo tengo que preocuparme por la frontera? Porque para eso que yo tengo el ejército ahí, para que me cuide la frontera, ese es su trabajo.
Ahora, el problema con Haití es esos 496 asentamientos que tenemos aquí, que el gobierno no se ha comprometido ni en el pacto. Yo no lo he leído porque todavía no he visto un brochure o algo que nos den a todo el mundo para que la gente se entere qué es lo que hay. Como el manifiesto de Duarte, se lo repartieron a todo el pueblo. El manifiesto del 27 de febrero se le repartió al pequeño, pobre y escaso pueblo que había en este momento. Y se leyó en plaza pública ese manifiesto que elaboraran todos esos patriotas de la época, incluyendo a Bobadilla y Briones, que probablemente fuera el redactor. O Gaspar Hernández y su gente, qué sé yo, el padre Gaspar Hernández, que era un asistente también valioso. Pero el pacto no lo sabemos, qué es lo que dice. Algunos lo han leído, me imagino que lo que tuvieron allí, o qué sé yo, pero que hagan brochure y que se lo entreguen para uno poder ver todo. Ese pacto yo no sé si habla de las repatriaciones, pero yo voy a poner ahí ahora lo que pasa en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Pakistán va a devolver más de 1.7 millones de afganos, lo va a mandar a Afganistán. Y miren quiénes son. Esa frontera, señores, es igual que la nuestra. Yo creo que tengo las imágenes ahí. Hazme el favor, Eric, si tú eres tan amable. Diríamos, esas repatriaciones masivas que va a hacer Pakistán a Afganistán. Miren, eso, miren esa gente, que esos son como los haitianos, 1.7 millones de afganos ilegales desde las ciudades, hay que asegurar Islamabad, esas ciudades como Islamabad, son ciudades enormes en Pakistán. Miren, deportando a millones de migrantes, sea indocumentados, que vinieron desde octubre, 60,000, casi 100,000 cruzaron la frontera, retornando a su país. Miren cómo es que va el retorno para Afganistán. Y esos países son musulmanes, iguales en su conducta religiosa, son iguales. Las costumbres son iguales. Ahí no hay diferencia entre un pakistaní y un afgano. Miren, 1.7 millones devolviéndolo para Afganistán. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos devolver 1.7 millones de haitianos para su país? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque Pakistán lo está haciendo. Entonces Pakistán es grande. Pakistán sí, porque es musulmán. Entonces eso sí pueden devolver. Nosotros no podemos devolver. Y Afganistán tiene más problemas que Haití. Probablemente tiene más problemas que Haití. Y le están devolviendo 1.7 millones de su gente. Se me van de aquí. Y oigan quién es que lo manda. Pakistán, que la diferencia entre Pakistán y Afganistán es la única, que uno es menos pobre que otro. Porque Pakistán es un país fuerte, un país grande y tiene mucha producción, muchísima gente. Pero fíjense bien, y dos países que tuvieron vida británica, porque fueron dos colonias británicas, Afganistán y Pakistán. Pakistán, un desprendimiento de la India por los musulmanes, pero es para que ustedes vean. Entonces el pacto, que eso es lo que tiene que estar primero en el pacto, digo yo, pero yo no lo he podido ver. Y quisiera pensar que el gobierno me va a repartir 1 millón de haitianos, pero ustedes ven algún gesto de eso. ¿Ustedes ven algún movimiento local destinado a eso? Vamos a regularizar la mano de obra haitiana en el país. ¿Pero regularizarla con qué? Eso fue como el plan de regularización. Bueno, vamos a regularizar 270,000 haitianos, 300,000, medio millón de haitianos. Porque así vamos a tener gente para las labores de trabajo, van a tener gente ya regularizado y gente con documentos. Vaya usted a ver. Resulta que entonces eso fue un canal de llamada, como dicen Haití. Entonces vinieron 1 millón más o 2 millones más después de eso. Ahí anda. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso. Y miren, repito, que Pakistán y Afganistán, la diferencia son ninguna.
Solamente el desbalance económico de una y otra. Y que aquella estuvo en una guerra larga y la otra está más estable. Pero nosotros sí somos diferentes a los haitianos. Porque el dominicano ni tiene la costumbre haitiana, ni somos como los haitianos. Porque somos muy distintos. Hablamos una lengua muy distinta. Por eso Paquistaní y Aganos son todos lo mismo. Y la misma religión. Nosotros no tenemos la misma religión que los haitianos, aunque digan que son católicos. Porque todo el mundo sabe el sincretismo religioso que hay ahí. No quiero irme sin reprimir la palabra del señor Piñera. El expresidente de Chile lo trajeron aquí para que viniera a decirnos que somos un encanto en materia minera. Mentiras. El que es un encanto es Chile. Es una pena que uno no fuera a una conferencia de esa. Yo debía haber estado por ahí para haberle dicho a él que este país no tiene capacidad minera, pues nosotros somos muy pequeños, no es igual que Chile, que tiene 700, 800 mil kilómetros cuadrados. Nosotros apenas tenemos 48 con un problema al lado, que el agua se nos va a escasear. En Chile no, porque Chile puede recoger agua que sea de los Andes, del derretimiento de los Andes, tiene agua. Entonces vino este señor Piñera como traído por la Cámara Minera, pero vinieron a hablar de democracia. Lo trajo el Ministrillo de Industria y Comercio, oigan bien, para venir a decirnos a los dominicanos que tenemos un país para una riqueza minera explotable, que bueno, tenemos ese Potosí aquí, igual que Chile. No, señor Piñera, nosotros lo que queremos es agua para producir alimentos, comida y para vivir, que nosotros no necesitamos explotar minería, esa minería que se quede ahí. Ahora cuando nos muramos todos los que vivimos en esta isla, o en esta media isla, y se desaparezca de aquí la vida que necesita agua, que explote la minería. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol, o comenzando la noche.